Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Siempre, todos los días, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Jesús que viene y que nos enseña tantas cosas lindas. Queridos niños, y tenemos siempre un tema muy importante que queremos reflexionar. Un tema que nos va a ayudar a crecer en nuestra vida cristiana, a hacer nuestro caminito del día a día, queridos niños. El tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida, queridos niños. Vamos a escuchar esta parábola que nos cuenta Jesús. La oveja perdidita, está perdida esta oveja, pero alguien le va a buscar, queridos niños. Y estamos en este tiempo tan lindo, que nos ayuda también a nosotros a entender que Jesús, que Dios nos busca, que Jesús, que Dios nos llama, queridos niños. No tenemos que estar perdidos, porque si estamos perdidos, igual Jesús va a ir a buscarnos. Lo importante, queridos niños, que estemos atentos y estemos esperando, porque Jesús nos quiere mucho, nos quiere tanto y se va detrás de nosotros. Ve y nos va llamando: ¿dónde está mi ovejita? ¿Dónde está ese niño que se perdió? ¿Dónde está ese niño desobediente? ¿Dónde está ese niño que tiene que ser más responsable? Y así. La ovejita perdida, queridos niños. Bueno, vamos a escuchar entonces la palabra de Dios como siempre. Ustedes que tienen ahí en su manito, tienen la Biblia. Vamos a escuchar lo que nos dice Jesús, queridos niños, con esta parábola. La parábola de la oveja perdida. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros llena de alegría, y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado a la oveja que se me había perdido. Y te alabamos, Señor, después de haber escuchado esta parábola de la oveja perdida. Aquí entonces el evangelista San Lucas, que nos va contando y nos va diciendo cómo sucedió, cómo se perdió, pero lo más importante, que Jesús, Dios mismo, se va a buscarnos. Dios no quiere que estemos perdidos, queridos niños, que nosotros seamos buenos chicos, buenos verdaderamente y honrados ciudadanos, pero buenos cristianos, queridos niños. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Día tercero. Y dijo Dios: haya luceros en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche, sean por señales, por plazos, por días y por años, y sean luceros en los cielos para alumbrar sobre la tierra.
Y fue así, e hizo Dios los dos grandes luceros, el lucero mayor para que señorease en el día, y el lucero menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, día cuarto. Y dijo Dios: Produzcan las aguas animales vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos del mar y toda criatura viva que las aguas produjeron en abundancia según sus especies, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, día quinto. Y dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, cuadrúpedos y reptiles, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Creó Dios animales terrestres según su género, y cuadrúpedos según su género, y todo animal que repta sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y luego Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre los cuadrúpedos, sobre toda la tierra y sobre todo animal que repta en ella. Y Dios el Señor plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Dios el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol placentero a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y envió Dios el Señor al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás.
Luego Dios el Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Y Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Señor tomó del hombre, hizo una mujer y se la llevó al hombre. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dios los bendijo y les dijo: Y tengan muchos, muchos hijos. Llenen el mundo y gobiérnenlo. Dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Sigue leyendo, hermano, te escucho. Y fue la tarde y la mañana, sexto día, y terminó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había creado, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque ese día Dios reposó de toda su obra de creación. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Le dijo a la mujer: ¿Con que Dios os dijo, no comáis de todo árbol del huerto? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero Dios dijo: no comeréis del fruto del árbol que está en medio del huerto. Ni le tocaréis, de lo contrario, moriréis. Pero la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Conociendo el bien y el mal, el fruto es delicioso, como ningún otro fruto en el huerto, y proporciona además sabiduría. Seríais tontos al no comerlo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, y él comió. Niños, seguimos con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y el tema del día de hoy que Jesús nos invita a reflexionar, ¿cuál es, queridos niños? El tema del día de hoy es la parábola de la oveja perdida. La oveja perdidita, esa ovejita que se va de las manos del grupo, que se pierde y que va por su cabecita y quiere hacer sus cosas de aquí para allá, queridos chicos. ¿Cuántas veces esa ovejita nos está representando a nosotros? Cuando nosotros no somos chicos obedientes, cuando nosotros no le escuchamos a papá, a mamá, o cuando nosotros, queridos chicos, no nos vamos a misa o no nos confesamos, queridos chicos,
Ahí nos encontramos y estamos haciendo las veces de una ovejita perdida. ¿Entienden, queridos niños? Entonces vamos a estar atentos. ¿Qué es lo que Jesús hoy nos va a enseñar? La parábola de la oveja perdida. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros llena de alegría y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque he encontrado a la oveja que se me había perdido». Y aquí viene, queridos niños, esta explicación maravillosa. Pero ¿se dieron cuenta que cuando hay alguien que quiere hacer el bien, cuando hay alguien que se preocupa, sin embargo, hay otros que quieren hacer el mal, queridos chicos? Es lo que estaba pasando ahí con estos escribas y fariseos, dice, que le criticaban a Jesús porque Jesús quería hacer el bien, porque Jesús se estaba metiendo. Y ahí nos cuenta la parábola. Ustedes tienen que saber que un señor tenía una ovejita, y ahí nos comienza a decir la parábola, y se le perdió. Pero no por eso se queda tranquilo y dice: total, yo le tengo muchas otras ovejitas y esa si se perdió, que se quede por allí. No, queridos chicos, aquí lo importante de la ovejita perdida es que esa ovejita es demasiado importante para Jesús. Jesús no quiere que nadie de nosotros se pierda. Todos somos importantes. Aquí no es tanto la cantidad, sí, porque tengo mucho en el redil y entonces no tengo problema, que se pierda uno, total, es uno solo. No, cada uno de nosotros, nuestro corazoncito, nuestra vida, nuestra mente, todo está dirigido hacia Dios, queridos niños. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta lo que nos dice hoy la parábola del Señor, que nos invita a nosotros para acercarnos y volver a Jesús, que nos busca siempre. Vamos a seguir escuchando qué más nos dice y nos enseña hoy Jesús. Jesús añadió: pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Qué gran alegría entonces para Dios, queridos niños, cuando nosotros nos dejamos encontrar por Jesús, nos dejamos encontrar por Dios. Estamos perdiditos, pero después, una vez que nos encuentra Dios, nosotros nos vamos con Él. Una vez que nos encuentra el Señor, nosotros volvemos hacia el Señor. Y dice que hay una gran alegría en el cielo y en todas partes, queridos niños. Yo también me voy a poner contento si ese niñito que es desobediente, si ese niño que no está haciendo sus deberes, si ese niño que está macaneando, queridos chicos, desde ahora comienza a ser mucho más bueno. Comienza entonces a obedecerle a Dios, a obedecerle a Jesús a través de sus padres, a través de sus educadores. Muy bien, queridos chicos, vamos a seguir escuchando qué nos dice hoy Jesús con esta parábola. Somos esa oveja perdida cuando nos apartamos del camino, despreciando los mandamientos que Dios nos dio para ser felices. Por eso estamos alegres cuando pedimos perdón a Dios o a otra persona. Jesús dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Y cómo termina Jesús esta parábola, verdad? Que Él dice que verdaderamente viene para los que necesitan. Yo dice, soy como ese médico. El médico no se va para uno que está sano, para uno que está bien sanito y tiene todas las energías. No, el médico se va, el doctorcito se va para uno que está enfermo, para uno que necesita ser curado, para uno que necesita ser sanado. Y nosotros somos esas ovejitas cuando nos perdemos, queridos niños. Esas ovejitas que están descarriadas y que se van y que no le quieren escuchar a Jesús, que no quieren escuchar la palabra de Dios, que no se comportan bien. Y entonces, por eso, hoy nos está diciendo y nos está enseñando en esta catequesis que Jesús sale a buscarnos. Que Jesús, como ese doctor, como ese
que quiere curarnos nos está buscando. Tenemos que estar atentos. Volvemos enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio doloroso. La agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús.
Y con esta catequesis que Jesús hoy nos regala, tan hermosa esta catequesis, tenemos un tema muy importante. Queridos niños, repítanme, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la parábola de la oveja perdida. Muy bien, esa ovejita perdida. Nosotros podemos ser esa ovejita perdida. Muchas veces somos esa ovejita perdida del Señor, porque somos desobedientes, porque no estudiamos, porque nos comportamos mal, porque no estamos haciendo lo que mamita y papito nos está diciendo, queridos niños. Mucha atención. Tenemos que procurar ser obedientes y siempre responder a lo que nos pide Dios, a lo que nos pide Jesús. O si no, estamos como esa ovejita perdida. Pero no perdamos la esperanza, porque Jesús igual viene a buscarnos. Ahora viene una preguntita, la primera preguntita. Queridos niños, yo les pregunto, ¿por qué Jesús dice esta parábola? ¿Por qué Jesús y a quién se está dirigiendo con esta parábola? Jesús explicó esta parábola porque fue muy criticado porque recibía a los pecadores. Justamente, queridos chicos, porque a Jesús le critican, porque Él comienza a comer con los pecadores, con los publicanos, con aquellos que están enfermos espiritualmente, con aquellos que se alejaron de Dios. Y entonces Jesús se acerca. Ustedes saben, queridos chicos, que ahora nuestro Papa, que se llama Francisco, él siempre nos dice que tenemos que irnos hacia los que nos necesitan, así como hacía Jesús. Jesús que se va a buscar la oveja perdida. Jesús que no quiere que nosotros estemos todos encerrados aquí solo nosotros y no nos vamos hacia esos hermanitos nuestros, esas ovejitas perdidas. Todos tenemos que ir y buscarles para que vuelvan al redil, para que vuelvan a Dios. Y ahora, queridos chicos, la segunda preguntita. Estén muy atentos. ¿Qué nos quiere explicar, queridos chicos, Jesús con esta parábola de la oveja perdida? Jesús nos quiere explicar con esta parábola que somos esa oveja perdida cuando nos apartamos del camino de Dios. Pero tenemos que estar felices cuando pedimos perdón a Dios o a otra persona. Qué lindo, queridos chicos, lo que Jesús nos está explicando. Al volver a encontrarle a esa ovejita, dice, habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierte, queridos chicos. Por ese niño que se extravió, por esa ovejita perdida que somos nosotros. Habrá mucho más alegría en el cielo y todos vamos a festejar. ¿Por qué? Porque nos alegramos que volvemos de nuevo junto a Dios y que todos procuramos hacer un camino de un chico bueno. Todos tenemos que ser chicos buenos, a pesar de que por ahí podemos ser ovejitas perdidas porque fuimos desobedientes. Sin embargo, hay más alegría cuando nosotros volvemos junto a Dios. Y ahora la tercera preguntita, queridos niños. ¿Qué dijo, queridos niños, Jesús cuando habló de la misericordia? Jesús dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Muy bien, esta frase es muy conocida. Yo no vine para los que están sanos, nos dice Jesús. La misericordia es para aquellos que necesitan, para aquellos que están enfermos. Nos hace una comparación, queridos niños. Así como el enfermo que necesita el médico, el doctor, así también quien se extravió como esa ovejita perdida necesita de Jesús, necesita de nosotros, que vayamos junto a Él y que le rescatemos, queridos niños. Muy bien, ahora, queridos niños, nosotros vamos a rezar juntos y le vamos a pedir a Jesucito que nos acompañe y que nos busque siempre si por ahí nos desviamos del camino. Vamos a decir esa oración que Él nos enseñó. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y ahora, queridos niños, les dejo la bendición de Jesucito que nos quiere y que nos acompaña siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.